Muy buenas a todos y bienvenidos a Directores de Orquesta. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo después de unas semanitas de ausencia y no a una orquesta de la jornada porque es un poco extraño. Vídeo especial, final de temporada, ¿verdad, Isra? Exactamente, hemos cambiado un poco el formato debido a que ya las temporadas han terminado en cuestión de ligas domésticas, copas domésticas, así que ya vamos a comentar un poco cómo ha quedado todo, clasificaciones a Europa, ascensos, descensos y demás, y ya pues también nos hablaremos un poco de lo que viene de cara al Mundial, que es ya la siguiente parte tocha y final de la temporada 25-26. Ya verán, ¿eh? De todas formas, lo que pueda venir por el canal, porque se vienen cositas, ¿eh? Se vienen cositas, ahora ya que estamos un poco más libres, se vienen cositas ya de cara a esta misma semana, que tenemos competiciones todavía en activo a nivel europeo, y ya después, pues bueno, habrá que hacer algo, ¿no? Un poquito de cara a previa un poco del Mundial, así que bueno, ya irán viendo, ya irán viendo. Exactamente, así que sin más dilación vamos a empezar ya con la Premier League, que finalmente ha quedado con el Arsenal campeón, que ganó la Liga la semana pasada, debido a ese pinchazo que tuvo el Manchester United frente al Bournemouth. Queda segundo el Manchester United, digo, el City, perdón, le sigue el United, Aston Villa cuarto, quinto el Liverpool, sexto el Bournemouth de Iraola, una temporada descomunal del exjugador del Athletic Club de Bilbao y exentrenador del Rayo Vallecano. Le sigue el Sunderland, que ascendió esta temporada y de la mano de Granit Xhaka se quedan con esa séptima plaza Europa League y vuelve a competición europea un equipo muy molón que siempre mola mucho verlo, el Brighton and Hove Albion, que entra en Conference League. Noveno Brentford, que muy buena temporada con el segundo máximo goleador de esta Premier League, Igor Thiago, que ha ido convocado con Brasil. El décima posición, una de las mayores decepciones de la liga inglesa, que es el Chelsea, el vigente campeón del mundo, queda décimo fuera de competiciones europeas. Le sigue el Fulham, temporada tranquilita las del equipo de Londres. Newcastle, decepción también, duodécimo. En la 23ª posición está el Everton, le sigue el Leeds, que se salva, el Crystal Palace, decimoquinto, que tiene esta semana la final de la Europa League, decimosexto, rozando el descenso, el Nottingham Forest, un equipo que cuenta con Morgan Gibbs-White y aún así la han pasado mal. El equipo absolutamente decepción, desastroso, sucio, como queráis llamarlo, el Tottenham Hotspur ha quedado decimoséptimo, es decir, a tan solo 2 puntos de haber bajado a segunda y haber abierto una veda en el mercado de fichajes espectacular, pero finalmente se han conseguido salvar gracias de la mano de Roberto De Zerbi. Luego, en descenso ya tenemos al West Ham, el histórico West Ham, el equipo de Londres que abandona la categoría de oro del fútbol inglés. Le sigue el Burnley, que también baja a segunda división, y luego uno de los peores equipos de la historia de la Premier League, este Wolves 25-26, que baja como último clasificado de la tabla a la Championship. Luego por el lado de la Bundesliga, como no, Bayern Múnich primero con 89 puntos, ganador ya desde hace unas jornadas. No es que haya tenido una grandísima competencia, por así decirlo. Su máximo rival, el segundo clasificado, el Borussia Dortmund, con 73 puntos. Un Dortmund que sí que estuvo por momentos cercanos de esa lucha por el trofeo, pero se dejó muchísimos puntos. Ya incluso en la parte final de la temporada, ya con la liga perdida, no ni siquiera ha estado haciendo un poco de honor de intentar acercarse al Bayern, ha estado dejándose puntos, y donde sí que hemos tenido esa lucha ha sido en los puestos de UEFA Champions League, puestos de UEFA Champions League que al final no van 5, porque ya vimos cómo esa quinta plaza se llevó la Liga Española, por lo que sí que hemos tenido una lucha encarnizada entre Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim y el Bayer Leverkusen, donde al final son Leipzig y Stuttgart los que se meten en la Champions. Hoffenheim y Bayer Leverkusen irán a la UEFA Europa League y el Friburgo a la Conference League. De hecho, bueno, hubo un momento donde el Bayer Leverkusen, pues bueno, es que esa última jornada se dejó los puntos empatando contra el Hamburgo. El Hoffenheim, si no me equivoco, sí, efectivamente perdió por 4-0 entre el Borussia Mönchengladbach, que no se jugaba nada. O sea, momentos duros en esa lucha que dejaron resultados inesperados. Luego ya después, ahora mismo en esa zona ya que no tiene nada, que no se jugaba en prácticamente nada en las últimas jornadas, entra Frankfurt, Augsburgo, Mainz, Unión Berlín,
Borussia Mönchengladbach, el Hamburgo, Colonia, Werder Bremen, y ya entramos a esa zona baja, esa zona roja, donde tenemos al Wolfsburgo, que el Wolfsburgo, bueno, para los que no conozcan el funcionamiento de la liga alemana, pasa igual que luego lo que hablaremos en la Liga 1. Esta posición que ocupa el Wolfsburgo, la posición número 16, juega una especie de playoff donde juegas contra el tercero, si no me equivoco ahora mismo, de la segunda división alemana, que ha sido el Paderborn. Y han jugado ya el partido de ida, empataron a 0 el jueves pasado. Y tienen que jugar hoy mismo a las 8:30, Paderborn-Wolfsburgo, donde el que gane será el equipo que estará en la liga alemana la temporada que viene. Los que sí que han bajado directamente ha sido el Heidenheim, que no ha quedado último al final, consiguió remontar una buena racha, la verdad, la que pilló el equipo, pero el que sí que ha caído último, el San Pauli, equipo bastante querido, pero que va a ser relegado a la segunda división alemana. Continuando con la liga italiana, con la Serie A, el Inter se impuso como campeón de la liga italiana, sacándole 9 puntos al segundo, al Napoli con 76 puntos. Tercero la Roma con 73. El Como de Cesc Fábregas hace un hito histórico y entra en Champions con 71 puntos, también de la mano de Anastasios Dubicas, que fue el segundo máximo goleador, le tuvimos hace bien poquito en la Liga Española en el Celta, y Nico Paz, que parece ser que va a volver este año al Real Madrid y es prácticamente el mejor jugador de la liga italiana. Luego, decepciones absolutas para el Milan y la Juventus. El Milan ha estado prácticamente toda la temporada como perseguidor del Inter y ha caído en esa quinta plaza de Europa League, al igual que la Juventus, que está en sexta plaza con 69, equipo absolutamente a la deriva, y veremos qué pasa con sus estrellas, con Vlahovic, con Kenan Yildiz, que tienen muchísimo mercado, y no me sorprendería que alguno de los dos abandonara el conjunto de Turín. En séptima posición tenemos al Atalanta de Bérgamo, que ha quedado en Conference League en esa séptima posición, y luego ya en esas posiciones, como ha dicho Juan, donde ya no te juegas nada, le sigue Bolonia, Lazio, Udinese, Sassuolo, Torino, Parma, Cagliari, Fiorentina, que finalmente se salva, además con bastante ventaja y colchón respecto a los equipos que marcaban el descenso, Genoa y Lecce. Y luego ya los tres descendidos, al igual que en la Liga Española, la Cremonese con 34 puntos, ya empezó la última jornada descendido, al igual que el Eras Verona con 21 puntos, y el Pisa siendo uno de los peores equipos de primera división de las 5 grandes ligas con tan solo 18 puntos, marca el descenso siendo el último y con los últimos 5 partidos perdidos, o sea que un equipo que no va a ser recordado precisamente por su buen fútbol. Luego ya para terminar, la Liga 1, PSG campeón de la Liga Francesa, 76 puntos. El Lens, después de intentarlo, se queda con esos 70, pero el Lens sí que ha salido campeón esta temporada, ganó la Copa Francia al Niza por 3-1, o sea que Lens, temporada histórica, la verdad, luchando contra Paris Saint-Germain por ese título de Liga y encima consiguiendo la Copa Francia. Del Niza hablaremos ahora después también. Y bueno, los que siguen esos puestos Champions, el Lille, Olympique de Lyon, el Marsella al final no se mete en puestos Champions, se tendrá que conformar con esos puestos de Europa League, y al igual que el Rennes. En Conference League, el Mónaco. Y bueno, ya pues en esa zona de la nada, ¿no? El Racing de Estrasburgo, el Lorient, el Toulouse, el Paris FC, el Stade Brestois, el Angers, Le Havre, Auxerre. Y por otro lado, bueno, el Niza, del que tenemos que hablar, porque el Niza, al igual que pasa en Alemania, tiene que jugar ese playoff que es diferente, porque en Alemania es el tercer clasificado de segunda división el que juega contra el antepenúltimo de la liga. En este caso es el antepenúltimo de la primera división, que es el Niza, juega contra el ganador de un playoff de los equipos de segunda, donde han estado Saint Etienne, Red Star y Rodez, donde al final se ha terminado llegando a esa final es Saint Etienne, así que tenemos Niza-Saint Etienne, donde ahora mismo os digo las fechas. Mañana a las 9:15 tenemos la ida en el campo de Saint Etienne y el viernes tenemos la vuelta en el campo del Niza. O sea que esta semana ya tenemos confirmación de ver quiénes son los equipos que forman la temporada que viene la primera división francesa, donde sí que han caído el Nantes
y el Metz, que bueno, nuestros amigos del Metz, un saludo para ellos. Ya ha sido como un equipo del que él he cogido cariño, hablando de ellos en estas secciones de vídeos, viendo si conseguían sumar puntos. Al final se ha quedado con esos 17 puntos. El Nantes tampoco, una cosa muy espectacular, 23. Así que los dos se van a la segunda división francesa. Así que bueno, con esto dicho, se terminó el repasito de ligas internacionales ya hasta la temporada que viene y vamos a hablar ahora de la Liga Española. Perdedores, decepciones, sorpresas. Están donde están, ahí tenemos un equipo interesante y por último los ganadores de la Liga Española. Así que vamos al vídeo. Y comenzando con esta sección de perdedores, obviamente hay que hablar de los 3 descendidos de esta temporada y el primero y el más obvio de todos, que ya comenzó la última jornada ya más que descendido, porque había hecho, yo no, si no me equivoco, si 3 o 4 jornadas anteriores, el Oviedo estaba matemáticamente descendido de primera división. Una temporada ilusionante, pero a la vez decepcionante del equipo asturiano, que volvía a primera casi más de 20 años después. Y pues tenía un proyecto ilusionante, tenía detrás al grupo Pachuca, que intentó confeccionar una plantilla que fuera competitiva, pero ya esa destitución de Paunovic a principio de temporada, pues ya prácticamente vaticinaba lo que parecía ser un descenso casi que confirmado. No, sí, totalmente. El Oviedo, hablando general, ha sido una temporada muy extraña. El grupo Pachuca no ha estado para nada acertado en las decisiones que ha tomado. Vimos como el equipo necesitaba fichajes, te traen como delantero estrella casi a Salomón Rondón, que Con... se demostró que no estaba para el nivel de la Liga Española. Terminó saliendo, de hecho, en ese mercado invernal. Y falla mucho esa faceta de que empezó el equipo bien, dentro de lo que cabe. Las primeras jornadas estuvo bastante bien, además contra rivales muy complicados, sumó puntos. Pero claro, el problema viene cuando desde el grupo Pachuca dicen no, que porque Paunovic dijo, no, estamos bien ahora mismo donde estamos, el objetivo es no descender. Eso no sentó muy bien al grupo Pachuca, dijo, ¿cómo? Fuera. No sé a qué aspiraban, tenía la realidad un poco alterada, no entiendo muy bien cuál era el objetivo que se marcaron a inicio de temporada. Luego después fallos de entrenadores y todo eso. Almada sí que es verdad que cuando llegó al banquillo parece que cambió un poco la dinámica del Oviedo, sobre todo si hablamos en el año 2026. Sí que hemos visto una mejora del Real Oviedo. Pero sobre todo yo creo que gracias a jugadores que han dado ese salto de alguna forma. O sea, el nombre Fede Viñas. O sea, Fede Viñas, el delantero uruguayo, ha sido, si hablamos de la diferencia de cómo empezó esto con Salomón Rondón a Fede Viñas, es descomunal. Fede Viñas, el uruguayo, ha dado un salto de calidad muy grande y sobre todo también la importancia que ha tenido esos jugadores en banda, como ha sido Hassan en momentos de la temporada, o el propio Elías Chaira, que ha conseguido tener grandísimas actuaciones. Luego también hay que hablar yo creo que una de las figuras más importantes en cuanto a la defensa, que fue Aaron Scandels. Es prácticamente para mí el portero revelación de esta temporada. Es una cosa que no se puede describir para absolutamente todo, y yo creo que el Oviedo tendría muchos menos puntos si no llega a ser por las actuaciones históricas de Scandels. Aún así, la defensa del Oviedo, como hemos dicho a lo largo de toda la temporada, ha sido un flan. O sea, la han atravesado por completo en muchos tramos de la temporada. Un mediocampo prácticamente irreconocible, que no era ese mediocampo con Sibo en segunda división, que destacó mucho por ser muy físico. Pues en absoluto hemos tenido eso. Colombato, yo pensaba que iba a dar un paso adelante, no lo da. Cazorla, evidentemente, es un jugador que estaba más para hacer como un tour de retiro por todos los campos de España para que admiraran la leyenda que es, pero poco más. O sea, al final el Oviedo es un equipo que tenía muy pocas armas, se refuerza mal, tarde y con jugadores que no están para nada contrastados en primera división. Y eso también es lo que te condena un poco. También un proyecto que tenías con Paunovic, te lo cargas a la primera de cambio y al final, pues, lo que te condena un poco al ostracismo, en quedar el último clasificado de la tabla, el 20º. Es que no encuentro yo calificativos para la temporada del Oviedo, más que yo creo que también era algo esperable, pero quizá Sí. ver un poco más de pelea. O sea, yo lo veía mucho más al nivel del Levante y del Elche de lo que finalmente ha sido esta temporada. ¿Qué hubiera sido si Fede Viñas, como lo has mencionado, hubiera sido titular desde un primer momento? O sea, yo recuerdo a Salomón Rondón siendo titular por noviembre. Sí, 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 sí. Por noviembre. O sea,
¿cuántos puntos podría haberte ganado Fede Viñas siendo titular? O sea, quizá hubiera sido la película distinta. 13 puntos, que era lo que te salvaba. Quizá no. Pero, oye, la película podría haber sido muy distinta. Sí, no, lo que le pasa al Oviedo es que cuando hablamos de esa racha positiva que tuvo, sobre todo en cuanto a sensaciones, porque sí que cosechó buenos resultados, pero sobre todo me quedo con las sensaciones. Sí que daba la sensación de que el premio que obtenía el equipo de cada partido no era el que se merecía en sí. Por ejemplo, hay un partido contra el Betis, que sí que empatan, pero el Oviedo fue superior en varios momentos del partido. Lo que pasa es que les terminaban haciendo goles por desconexiones, que es lo que más yo destaco de este equipo, las desconexiones que tenían atrás y los que les costaba hacer gol, que es que si te cuesta tanto hacer gol y atrás pues eres súper blando, pues claramente estás condenado completamente. Y sobre todo con eso, con lo que dices, este centro del campo que el tema creatividad de juego es el que es. No ha habido aquí una cosa muy espectacular y en No. muchos momentos veíamos un juego directo de Aaron Scandell buscando a la gente de arriba, que la bajada Fede Viñas o el de turno, buscar sobre todo ese juego de bandas que ha estado, sobre todo en la parte inicial de la temporada, Hassan bastante enchufado. Luego después sí que es verdad que creo que Irías Chaira le comió un poco la tostada en el otro lado. Pero bueno, independientemente han conseguido esa zona arriba luchar un poco con lo que tuviesen para aferrarse a esa posibilidad de salvación, no les ha dado merecidamente, la verdad, porque si te pones a mirarlo, sí que es el peor equipo en cuanto a cosas que ha ofrecido de toda la categoría. Entonces, ya está. Es lo que ha pasado. Ahora ya lo que toca es para los aficionados del Oviedo seguir, porque sí que era una temporada muy ilusionante para ellos después de tanto tiempo sin estar en la élite del fútbol español. No ha sido como esperaban, pero bueno, ahora intentar seguir construyendo y volver a la élite del fútbol lo más antes posible y no tener que esperar tantísimo tiempo. Pues sí, que intenten un poco pensar que esto pasa, que no siempre consigues el triunfo, ¿no? Consigues ese premio a la primera de cambio, que al final hay que dar a lo mejor un pasito atrás para dar dos hacia adelante. Esperemos que el grupo Pachuca se dé cuenta de los fallos que ha tenido esta temporada para que puedan construir un equipo otra vez competitivo en segunda división, porque habrá que ver cuántos jugadores se marchan, que eso es muy importante siempre, porque siempre suele haber una fuga de cerebros, como digo yo, en esta clase de equipos. Y veremos qué tal. Confío que el Oviedo no tarde mucho en subir, porque es que el músculo financiero del Grupo Pachuca es superior prácticamente al de toda la categoría de plata, así que veremos. Pero bueno, vamos a pasar ya al siguiente perdedor, que es uno de los equipos que yo creo han sido más inconsistentes en toda la temporada, y es el Girona. Un Girona que empezó siendo prácticamente el peor equipo de la categoría. Sí. Yo, de hecho, en su momento siempre lo menciono, hice un vídeo en mi canal personal hablando del Girona y yo dije que este equipo no me convencía en absoluto, que yo lo veía para descender. Se me tiraron al cuello en esas declaraciones que tuve y al final he acabado teniendo razón y hasta me sorprende que la haya tenido porque tuvo un tramo de temporada en el que estuvo muy tranquilo, rozando esa décima, undécima posición y dije, vale, pues el Girona ya prácticamente se salva, ganó al Barça, Mitchell parecía que había reconectado otra vez con la plantilla, ese fichaje de Ter Stegen que al final ha salido rana por su lesión, Fran Beltrán me pareció un buen movimiento en el mediocampo, parecía luego también que Unagi se echaba el equipo a las espaldas y recuperaba ciertos futbolistas que le hubieran servido para mantener la categoría prácticamente seguro. Y de repente llegan las últimas jornadas y en 5 partidos te suman 3 puntos. Y condenan al Girona a segunda división teniendo otro equipo como es el Real Oviedo, que tiene un grupo financiero también detrás muy tocho. El Girona en este caso tiene al City Football Group, y mucha gente está contenta porque es un equipo, como se denomina, artificial, Sí. pero evidentemente por el aficionado gironí da pena. Da pena porque es un equipo que hace 2 temporadas peleó la liga, un equipo que la temporada pasada estaba en Champions. Entonces es un equipo que da pena. Además perdemos a uno de los mejores entrenadores de la liga española, que es como Mitchell, que yo creo que esta temporada ya va a salir. Hacia nuevos retos. Suena para el Ajax, pero ahora con la salida de Pep Guardiola, si no se concreta lo de Enzo Maresca, pues habría que ver un poco qué pasa con la posición de Mitchell, pero en general una temporada turbulenta y sobre todo de idas y venidas
de un Girona que en parte de la temporada me parecía un equipo que descendía seguro y en otras que podía pelear hasta por Europa. No, sí, desde luego. Estabas hablando de lo que dijiste en tu vídeo, de eso, de que el Girona te olía mal. Yo Me tengo olía aquí mal. ahora mismo, no sé si a lo mejor lo metemos en edición. Yo hice al principio de la temporada una clasificación en mi blog de notas de cómo creía que iba a terminar la liga. El Girona lo puse 18º, ¿vale? O sea que si tú no veías las cosas claras y yo tampoco, era A principio de porque temporada, a principio de temporada, antes de que jugase el primer partido, era porque veíamos que algo fallaba. Y es que las sensaciones de la temporada anterior no habían sido buenas. En Liga sufrieron muchísimo. De hecho, dependía muchísimo de los goles de Stuani. Y este año, en momento de la temporada, ha pasado también un poco así, de esta manera. Porque sí que el equipo te trae a Banat, a este delantero ucraniano en la zona de arriba, que sí que ha tenido en algunos momentos, bueno, ha marcado goles, sí que es verdad que muchos de penalti, pero querían hacer pero... un experimento Dobby Y 2.0 no, y no les no, ha funcionado. no ha salido. Ha habido incluso momentos de la temporada donde por esta lesión de Banat ha estado jugando Echeverry en punta, que al final es hacer experimentos para ver cómo salen las cosas, pero Echeverry sí que es un jugador que tiene muchísima movilidad y que yo creo que ha tenido momentos en el Girona bastante interesantes, jugadas de calidad, demostrando la calidad que tiene el jugador argentino, pero claro, Echeverry no es un 9, no es un 9 puro que te vaya a hacer las labores que tú necesitas, sobre todo viendo lo que juega el 9 en el esquema de Mitchell. Aquí en el Girona vemos, y es que hay muchísima calidad. O sea, estoy mirando el centro del campo. Bitzel, por ejemplo, es que ha tenido una buena temporada y ha terminado descendiendo. Unagi, ¿qué podemos decir de Unagi? Un jugador que con Marruecos en el anterior mundial fue una completa salvajada, viene al Girona y demuestra el gran jugador que es. Y no ha dado, no ha dado. Thomas Lemar, un jugador también que venía un poco para redimirse, ¿no? De hecho, Thomas Lemar tuvo en sus botas el poder haber salvado al Girona con un tiro al larguero espectacular en una de las últimas jugadas del partido, que podría haber cambiado la historia totalmente de esto y podría haber hecho que los dos descendidos fuesen otros totalmente diferentes, o sea, los dos equipos que acompañasen al Oviedo fuesen otros. O sea, miras línea por línea eso, mucha juventud, Víctor Reis, Blind igual, otro jugador mayor que ha dado el do de pecho. Lo que dices, el papel de Fran Beltrán, que vino después en ese mercado invernal, se reencuentra con Mitchell y es un jugador que para mí se ha adaptado muy bien porque al final se encuentra con Mitchell, que es un tío que le conoce, sabe cómo puede jugar bien Fran Beltrán. Luego después también la mala suerte, porque Gazzaniga no convence, traes a Ter Stegen y Ter Stegen se lesiona. No cuentas con él ya porque no está Y lesionado. Livakovic, y toda la historia que ha habido con Toda la Livakovic a historia lo con largo de la Livakovic. temporada. Efectivamente, Livakovic, que lo fichas, el tío dice, no, no, yo no voy a jugar, yo me quiero ir al Dinamo Zagreb. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa aquí? Ese lío que tiene la portería, Gazzaniga al final sí que ha tenido actuaciones de peso, lo que pasa que a mí no me termina de convencer, dicho todo esto. Entonces son muchas cosas, la verdad, lo que ha pasado en este equipo, donde Mitchell ha intentado cambiar muchas cosas en el esquema, en el estilo de juego, siendo un poco fiel a lo que propone Mitchell, un fútbol propositivo, pero no les ha dado. No les ha dado, ha sido un descalabro total y un equipo que lo que dices, empezó muy mal, o sea, ese debut de Liga me parece que fue contra el Rayo Vallecano, fue horroroso, y luego después sí que resurgió un poquillo, que podría haber estado en esa lucha un poco por puestos europeos, pero también fruto por cómo ha estado todo de comprimido, pero a la mínima de cambio cuando no ha conseguido llevar las cosas se ha caído. Se ha caído por completo y al final pues le ha condenado a quedar en descenso. Algo que podría ser inesperado, sobre todo con esta segunda mitad de temporada, pero es que si ya al principio de temporada muchas personas no veíamos al Girona como un equipo fiable y seguro, pues al final es lo que ha pasado. Pero lo que sí que ha sido, yo creo, una sorpresa en el descenso es el Real Club Deportivo Mallorca. Acaba descendiendo en la última jornada, empatado a puntos con Osasuna y Levante, que ya hablaremos de ellos más adelante. Una decepción absoluta. Son, pues como los hemos destacado, perdedores, pero no en el sentido de que el Girona, el Oviedo o el propio Mallorca sean equipos perdedores, no, es que han perdido la categoría de oro y sobre todo por... Tú repasas la plantilla del Mallorca y la plantilla del Mallorca es para pelear Europa.
Tienen al segundo máximo goleador de esta temporada, Vedan Muriqi, que yo creo que por amor al club se va a quedar en segunda, ¿eh? Es una opinión personal, creo que se va a quedar en segunda y no va a salir. Tienes a un medio del campo con Manu Morlanes, con Sergi Darder, con Samu Costa, que es uno de los mejores mediocampos de la liga. Luego en defensa, pues tienes a Raillo, en portería a Leo Román. Pablo Maffeo sí que es verdad que ha tenido una temporada algo más turbulenta, Sí. más extraña, con esas idas y venidas con el equipo, sobre todo con ese cruce que ha tenido con la grada y la afición. Pero bueno, al final es un jugador fiable para primera división y luego ya arriba acompañando a Muriqui, Jan Virgili parecía un jugador bastante fiable y ha hecho una temporada más que notable. Y luego sí que es verdad que Mateo Joseph me ha parecido algo decepcionante, la verdad no ha terminado de encajar muy bien esta primera temporada en la liga, pero bueno, tenías piezas para mantenerte y al final, desde que ganan al Real Madrid, todo se va abajo, Sí. el equipo se va abajo y no consigue remontar ni aguantar la papeleta. Y luego también vi estos días en Twitter qué hubiera sido si Veda Mudiki hubiera marcado ese gol de penalti contra el Elche. El Ya Mallorca ves. tendría 43 puntos, el Elche tendría 2 menos 41 y ya estaría descendido. Y sería el Elche el que hubiera descendido esta temporada. Pero claro, estas cábalas ya a final de curso no sirven de nada porque los números son los que son, el Mallorca ha descendido y ya tiene que pensar un poco en su próximo proyecto en segunda división y ver cómo puede resucitar un poco el proyecto porque el golpe es durísimo. No sé, y sobre todo que estamos mirando el easy de ver qué pasaría si Muriqi hubiese marcado ese penalti. Y es como decir, Muriqui te puede decir, bueno, ya, pero ¿qué más quieres que haga? O sea, un tío que ha marcado 23 goles. Y es que 23 ha marcado goles. 23 goles. Es Es que que es una barbaridad. se la quita Mbappé con 25 Es y, que y le ha no, costado, ¿eh? 23 Y Mbappé, goles y el Mallorca ha marcado 47. O sea, o sea, es prácticamente tiene una cuota del 50%. es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, ¿qué más se le puede pedir? Pues nada, es que no se le puede pedir nada. Y tú miras eso, la plantilla en general, ese centro de campo que has mencionado yo creo que tanta calidad tiene, sobre todo Samu Costa, jugadorazo espectacular, que sí que lo que dice, lo de Muriqui, yo creo que sí que existe esa posibilidad de que diga, oye, me quiero quedar, Samu Costa sí que creo que va a salir, por ejemplo. Pero en general es que es un equipo, Leo Román, un gran portero, que miras línea por línea y puede sacar a alguien. En la delantera sacas a Muriqui, en el centro campo puedes sacar a Samu Costa, a otro a lo mejor, en la delantera, bueno, también se puede sacar a Jan Virgili, en los defensa, bueno, Raillo también es un momentos en los que puede estar bien y todo esto, Leo Román en la portería, o sea, te puedes quedar con alguien línea por línea. Lo que pasa es que es un equipo que sí que es verdad que ya tuvo un acontecimiento que marcó la temporada, como fue ese sonado momento contra el Real Madrid en el Bernabéu, con toda la polémica que hubo entre el que era el capitán del Mallorca en ese momento, Dani Rodríguez, y si no me equivoco, Jan Virgili era, creo recordar, y con Sí. Yagoba Arrasate, que ahí se lió muchísimo, todo terminó incluso porque Dani Rodríguez abandonara la institución. Eso parece ser que sentó un precedente raruno dentro del propio vestuario. Al final los resultados tampoco acompañaron a Yagoba. Yagoba se fue, llega Martín de Michelis. Sí que es verdad que Martín de Michelis, yo creo que en cuanto al Ha hecho un juego, buen trabajo. Yo creo que ha hecho un buen trabajo, lo sí, que pasa que eso se ha quedado corto. claro, pero yo, sinceramente, tampoco me parece una cosa de echarle la culpa a Martín de Michelis porque No, en lo hemos absoluto. comentado aquí. Martín de Michelis ha conseguido victorias de peso con Ha el, ganado con el el Madrid. Mallorca. Por eso. Y ha dejado sobre todo un equipo que estaba compitiendo. Porque el Mallorca, hay que destacarlo, ha competido hasta el final. Porque gana su último partido, incluso con un 3-0, que sí que es contra el Oviedo, que ya no se juega nada, estaba descendido. Pero ellos han cumplido. O sea, ellos han cumplido hasta el último segundo, han quedado empatados a puntos con Osasuna y Levante. Entonces, es un equipo que ha luchado hasta el final, no le ha dado por diversos motivos, pero ha estado compitiendo ahí hasta el final. Y sobre todo me quedo un poco con esa cara de Muriqui, esa reacción que tiene cuando marca su tanto contra el Oviedo, de agarrar el balón con una cara totalmente de desesperación de
Si es que da igual todo lo que estemos haciendo, que es que no nos da, no podemos, no dependemos de nosotros mismos. Y cómo mete un balonazo para arriba, o sea, es la desesperación de un jugador y de un equipo que en varios momentos ha hecho cosas para no estar en esta situación, pero que al final, por otros fallos que ha tenido a lo largo de la temporada, pues se ha encontrado aquí. Sí, se ha encontrado aquí y al final pues no puedes hacer mucho más. Simplemente intentar, pues eso, revisionar un poco los fallos que has tenido esta temporada, hacer caja con ciertos jugadores que seguramente tengas que hacer. Samu Costa yo creo que va a abandonar la institución. Leo Román seguramente yo creo que irá a otro equipo de primera división. Y luego también un poco qué pasa con los Sergi Darder, qué pasa con los Veramuriki, Jan Virgili también. Son jugadores que hay que ver qué pasa un poco con ellos y ya pues intentar planificar la temporada de cara a intentar un ascenso rápido, porque la cosa es, tienes grandes piezas, pero es que como no asciendas en la primera temporada, eso se te puede atragantar y hacer Sí, costra y quedarte en segunda división. Así totalmente, que nada, pasamos totalmente. ya al siguiente equipo, ¿no? Sí, totalmente. El siguiente equipo que aquí, no sé a lo mejor si alguien va a decir, pero ¿qué hacéis? El Athletic Club de Bilbao. No ha descendido, ¿vale? Eso hubiese sido terrible totalmente, viendo que no ha pasado nunca. Pero es un equipo que no ha estado prácticamente en la temporada. Es un equipo que en Champions sí que, bueno, pudo haberse metido en la siguiente ronda, pasar de la liguilla en esa última fecha. No termina siendo así. En la competición, bueno, en Copa llegó a esas semifinales, pero tampoco que compitiese demasiado. Esas semifinales se veía bastante superior la Real Sociedad sobre ellos. Y en la competición doméstica, en la liga, mal. O sea, mal. Un equipo que en defensa bastante flojo para todos los jugadores, la calidad que tienen. De hecho, se ve puramente también en cuanto a nivel selección. A nivel selección, incluso Dani Vivian se ha caído de las convocatorias de España, siendo un jugador que lo consideraba bastante, Luis de la Fuente. Y en sí, luego después, el resto de la plantilla, pues sí que lo que más, por así decirlo, es salvable es lo que hemos mencionado ya en algún otro vídeo. Ese centro del campo cuando ha coincidido o cuando ha estado cada uno por su cuenta, Jaureguizar, Íñigo Ruiz de Galarreta y poco más, porque el problema luego después también se encontraron con esa lesión de Nico Williams, que tampoco es que haya estado muy bien en los momentos que ha estado sano, y luego arriba, bueno, Guruceta, que tuviese el día y te enchufara alguna, pero muy mal. Ciclo acabado, la verdad, del Néstor Valverde, porque se marcha y ciclo acabado de una forma bastante triste. La verdad que, de hecho, mucha gente pensaba que el Athletic Club de Bilbao podía hasta llegar a pelear la liga. Tenía uno de los grupos más ilusionantes que ha tenido, con esa filosofía que les acompaña de solo poder fichar jugadores del País Vasco y regiones colindantes. Y tenían un equipo con un talento, con una generación de oro, que consiguen esa clasificación a Champions la temporada anterior, con esa temporada histórica. Habían ganado hace también relativamente poco la Copa del Rey en 2024, es decir, venían con una plantilla bastante poderosa y con jugadores de peso como Nico Williams, que lo acaba reteniendo en verano. Tienes jugadores que estaban dando un paso adelante, como era Jaureguizar, Íñigo Ruiz de Galarreta, Dani Vivian, que era un jerarca, se cae, absoluto, se Sí, cae. Luego Laporte tampoco es que haya hecho una temporada muy buena, que digamos, a mí no me ha convencido para nada no. el hispano-francés, pero eh, equipo pues no aguanta el tirón. Yo creo que ha habido una desconexión entre el mensaje de Ernesto Valverde y la plantilla. Finalmente, pues Ernesto Valverde va a abandonar el Athletic Club de Bilbao y viene Edin Terzic, el Sí. exentrenador del Borussia Dortmund, que ya los llevó a casi ganar una Bundesliga, a una final de la Champions que finalmente acaban perdiendo frente al Real Madrid. Y veremos qué tal, veremos si también se queda Nico Williams o finalmente acaba abandonando ya el Athletic Club de Bilbao. Creo que el tren del Barça para él ya ha pasado. No Sí, creo que pueda ir totalmente. al Fútbol Club Barcelona, por lo menos a corto plazo. Y un poco intentar reforzarse con lo que puedas para intentar otra vez volver a esas posiciones europeas, porque por plantilla es de las mejores de primera división. O sea, tiene línea por línea. Tiene al portero titular de la selección española, que para mí no ha hecho para nada una temporada para ser el titular. Tienes una pareja de centrales absolutamente, por nombre, Vivian Laporte,
descomunal, más que tiene suplentes de calidad como puede ser Paredes, y luego en los laterales tienes a Yuri, a Dama Boiro parece que está dando un paso adelante y tienes un jugador ahí de calidad. Areso no ha hecho una buena temporada en absoluto, pero se lo arrebatan al Atlético de Madrid en el último momento y al final ha sido un poco decepción el exfutbolista de Osasuna. Luego tienes un mediocampo interesante, Sancet, un jugador que es muy intermitente, es muy irregular, tiene momentos de plenitud absoluta futbolística, pero luego desconexiones en las que da absolutamente pena porque ves que pierdes un jugador de unas características y unas magnitudes sensacionales. Y en general la temporada del Athletic Club para mí es de perdedor porque tendría que haber clasificado de nuevo a Champions League, intentar haber peleado, por lo menos dar cara, porque es complicado frente a este Real Madrid y a este Barcelona, que pelearles es muy complicado por ese músculo financiero y por futbolistas que tienen, pero haber dado cara y no lo han hecho, han caído a la 12ª posición. Complicado, han estado a tan solo 3 puntos de descender, así que mucho trabajo tiene de Interchis, ¿eh? Totalmente. Y ya el último de los perdedores que tenemos que comentar es otro equipo que yo creo que, bueno, no sé si la gente nos va a decir algo, pero por una cuestión obvia está aquí, que es el Español. El Español es un equipo que la primera vuelta es una barbaridad, es un equipo que está luchando por meterse en Europa League, e incluso si se hubiese si hubiese estado en esa instancia, hubiese sido pelea por lucha de entrar en Champions, pero es que se cae, o sea, es que hasta hace nada, hasta hace unas cuantas jornadas, no había ganado en 2026. Entonces, un equipo que se ha pegado tanto tiempo sin ganar, que tiene una cara A muy buena, pero una cara B tan mala, tenemos que ponerlo en perdedores porque hemos visto de qué era capaz este equipo y hemos visto luego, por otro lado, cómo Manolo González pues ha visto cómo se le cayó todo. Es que si tenemos que decir el que se caiga un equipo, yo creo que tenemos que hablar del Español porque sí que tiene a jugadores que yo creo que en los dos momentos de la temporada ha intentado hacer cosas, sobre todo a lo mejor Dolan sí que por este desborde que Lo tiene más y tal, regular. efectivamente, por el desborde que tiene, sí que lo intentaban esta segunda etapa de la liga, pero luego después sí que tuvieron la mala suerte de la lesión, por ejemplo, de Javi Puado, la gente de arriba, Roberto Fernández, por ejemplo, tampoco haya estado muy bien, igual que la temporada, que el principio de la temporada, que sí que empezó bastante bien, incluso la temporada pasada. Luego después el propio Peremilla, que empezó la temporada espectacular, metiendo muchísimos goles, se borra. No sé, da pena porque había buenos mimbres o jugadores que estaban dando un salto adelante muy grande, como puede ser también Carlos Romero, que vaya lateral, la verdad. Tiene el Villarreal, tiene un lateral ahí, tiene un Sí, proyecto de lateral. efectivamente, y que el español, pues bueno, no ha sabido aprovecharlo del todo porque al final sí que es verdad que al final por esa victoria que consiguió, por cómo ha estado todo de comprimido, por carambolas, podría incluso haberse metido en competición europea, pero nada, muy mala, sobre todo esta segunda parte de la temporada que le condena a que esté aquí, como uno de los perdedores. Inconsistencia absoluta, sobre todo en esa segunda parte de la temporada. En 2026 no ganan hasta la jornada 36. No ganan hasta la jornada 36. eh, y certifican la salvación en las últimas 3 jornadas, que consiguen 7 puntos. Empezaban la 36 con 39 y, y lo pelean, pero es que es eso, la inconsistencia absoluta. Desde ese derbi catalán contra el Barça, en el que Sí. lo ganan con un golazo absoluto descomunal de Dani Olmo, se les escapa por completo la posibilidad de Europa al español. Y ya no solo eso, es un poco la sensación de que lo podrías haber peleado más si hubiera sido un poco más consistente, un poco más pragmático e incluso más tener un poco más de espabile, porque lo dice Fernando Calero cuando le preguntan en uno de estos partidos en los que acaban perdiendo, teniendo como la victoria ya casi agarrada y se les acaba escapando en los últimos minutos. Y es que la temporada del Español en esta segunda mitad de temporada, en esta parte de 2026, según Fernando Calero, era una puta mierda. Y para que un jugador salga a hacer una declaración de ese calibre, es que habla de lo mal que estaba el Español. O sea, venían
como un avión. Tenían a Pere Milla enchufadísimo, a Roberto Fernández enchufadísimo, a Carlos Romero, que prácticamente yo creo que ha sido el mejor lateral izquierdo de la competición, Sí. Tailis Dolan, que había caído de pie, Javi Puado en un muy buen estado de forma, Edu Espósito en el medio del campo estaba siendo un jerarca, en la portería Dimitrovic había hecho olvidar a Joan García, y al final pues has tenido que sacarte las castañas del fuego en las últimas 3 jornadas, y muy complicada la papeleta que ha tenido Manolo, que al final yo creo que no va a seguir la temporada que viene. Yo creo que lo que le vendría mejor al Español es un cambio de ciclo. Ya son 2 temporadas consecutivas en primera tras ese ascenso, y yo creo que ya tienen que dar un siguiente paso porque tienen eso, lo que has dicho, tienen mimbres para pelear por Europa, pero ahora tienen que reconstruir un poco para hacer ese siguiente salto y ya ponerse en cosas más serias. Sí, desde luego. Veremos a ver ya cómo se mueven también en el mercado, ahora en verano, cómo quieren plantear el proyecto, ver si el tema de las bajas, pues claro, Carlos Romero se va. Y es baja durísima. Y es baja muy grande, veamos cómo la cubren. Si la cubren también como el año pasado el tema de la portería, pues bien, pero tendremos que ver. Por ejemplo, en la defensa sí que me gustaría alguien, a lo mejor que alguien más, porque Cabrera sí que tiene partidos buenos, pero luego después Fernando Calero había un momento de la temporada que no me ha terminado de convencer. Yo creo que algún otro central de garantías habría que fichar. Sí. Y en general ver, la verdad, cómo quieren orientar lo que venga, porque vamos, es muy triste el ver cómo un equipo que parecía que funcionaba tan bien se cae por completo en esta segunda vuelta, que básicamente es como si ni se hubiera presentado. Así que, bueno, por esto entra en perdedor pese a esa gran primera vuelta de la temporada. Así que, bueno, con esto dicho, vamos a pasar a lo siguiente, que es como una continuación de esto, que son las decepciones. Y comenzando con las decepciones de esta temporada, hay que empezar con un equipo que hasta hace bien poco estaba con opciones de pelear Europa y acabó pidiendo la hora, y es el Osasuna. El Osasuna que pierde sus últimos 5 partidos. Algo bastante raro en un conjunto que se había destacado por ser muy rocoso, muy difícil de ganar, sobre todo en su casa, allí en Pamplona, y un equipo que tenía al tercer máximo goleador. Hay algo que destaca que me parece muy curioso, y es que los equipos que tienen al top 3 de máximo goleadores son equipos que absolutamente han decepcionado. Sí. Ya es, bueno, ya el propio Real Madrid, que hablaremos más adelante, el Mallorca, que acaba descendiendo, y el Osasuna, que tiene a Ante Budimir, que acaba con 17 dianas, y luego también tiene a otro futbolista como es Víctor Muñoz, que hace un temporadón descomunal con el Osasuna en su primera temporada bien en primera división, y acaban pidiendo la hora. Es un equipo que acaba pidiendo la hora, 42 puntos, empatado con el Mallorca, o sea, le salva la diferencia de goles. Y mucho trabajo tiene que hacer ahora el Osasuna si no quiere que se repita esta situación, ¿eh? Desde luego, un equipo que no esperábamos que estuviese aquí, porque nadie lo esperaba. Era un equipo que, en cuanto a entretenimiento, fútbol, era un equipo bastante guay de ver, un equipo que tenía una propuesta interesante y tenía jugadores que estaban funcionando muy bien en toda la temporada, por lo que no esperabas verlo aquí luchando por no descender en instancias finales del campeonato. Ha terminado empatado a puntos con con el último equipo que ha descendido, que era el Mallorca. Entonces, cuidado, porque ha estado muy, muy, muy cerca de haber caído al pozo Osasuna cuando nadie lo esperaba. Un equipo que es muy extraño, porque es que miras los jugadores y ya más allá de la calidad que tengan, me atrevería a decir que muchos de ellos han hecho una gran temporada. Entonces, es extraño de analizar porque de Es sobre repente, todo ese tramo final, ¿no? ¿Te claro, por diría? eso es lo que te iba a decir, de repente ese tramo final parecía, sobre todo en el partido que jugaron contra el Sevilla, ya estaban celebrando de alguna forma la salvación, porque me parece que fue cuando alcanzaron los 42 puntos. Entonces, en ese partido ya, bueno, chicos, está todo hecho, pero claro, es que no estaba nada hecho. Era intentar sumar un poquito más. A raíz de ese partido contra el Sevilla, lo siguiente que vemos es muy malo, muy malo. Un equipo que no le daba, para conseguir sumar, si acaso un puntillo más que les diese esa estabilidad.
eso, o 2 puntos más, o sea, 3 puntos, lo que sea. No consiguen hacer los deberes del todo. Es un alumno que empezó el curso bien, continuó diciendo, bueno, estoy aprobando las cosas, voy sacando con mis cosas con mi nota y tal, voy a llegar al examen final. Me sirve con sacar un 3 y saco un 2,5. Pues ahí te la has jugado, amigo. Te la has jugado porque dabas para más. Y es eso, es el que esta plantilla daba para mucho más, no para estar peleando por últimas instancias por esto, porque tienes a un jugador como Budimir, que se le caen los goles, es un tío que otra cosa no, pero espectacular. Raúl García de Aro, que desde el banquillo ha aportado muchísimo. Víctor Muñoz, que vaya temporadón ha hecho, que le vale incluso para ir con la selección española al Mundial. Y luego después en centro del campo, pues bueno, Aimar Oroz, Mago también, Moncayola, ya gente de la vieja guardia con Lucas Torró, Moy Gómez, gente que por ahí sí que hace cosas, y esa defensa con Catena, que sí que tiene algunas veces unas desconexiones un poco extrañas, y Boyomo, que es un central, la verdad que creo que es fiable en muchos momentos de la temporada. Entonces, un equipo que es extraño de analizar porque durante la mayor parte de la temporada muy bien, pero es que esos últimos partidos ha sido lo que le ha condenado para decir que cuidado, porque como vayas así, esta vez te ha funcionado y te ha salvado, pero en otro contexto a lo mejor hubieses caído. Totalmente, y al final el Osasuna se salva por detalles de sus rivales, no por casi mérito propio, porque pierdes 2-1 contra el Barça, que bueno, vale, eso es un partido que puedes medio intuir que no vas a puntuar, pero luego se te escapa un partido frente al Levante, pierdes contra el Atlético de Madrid en casa, pierdes contra el Español en casa y no ganas al Getafe en el Coliseum. O sea, son varios partidos contra rivales directos en los que haces un 0-9. Y es algo que no se puede permitir. Pero bueno, el Osasuna que se salva porque el profesor ha querido, porque ha asistido a clase, ha sido un Sí, alumno que ha asistido a clase. el punto de asistencia. Ha probado por ese punto de asistencia, que es esa diferencia de goles que ha tenido con el Mallorca. Sí. Y es lo que te hace, pues, no descender, pero imagínate que no tienes eso. Acabas descendiendo. El Osasuna creo que no tiene tanto trabajo que hacer en verano, sino más un poco más de carácter. Un poco más de creérselo un poco, fichar un par de piezas, porque seguramente Víctor Muñoz también acaba abandonando Sí, tiene pinta. el Osasuna para poner dirección a Madrid. Y ya un poco trabajar en qué puede hacer el Osasuna para que no le pase estas cosas y afianzar un poco esa posición. Y yo creo que el Osasuna también está para más cosas. Yo creo que está para pelear por Europa. Entonces, yo creo que para mí es una de las decepciones de la temporada por eso mismo, porque han sufrido mucho a final y han sido un equipo muy divertido y muy molón, con victorias de peso y con una plantilla que daba para mucho más, la verdad. Sí, totalmente. Es un equipo que tenemos que ver cómo evoluciona en este mercado de verano. Sobre todo eso, no tanto en ver de qué forma puedes mejorar, pero también en ver qué piezas puedes mantener y ver de qué forma, pues, consigues reemplazarlas de alguna forma, las que se te vayan, Sí. y cimentar, sobre todo en base al entrenador, a la figura del entrenador, y de mantener ese bloque sólido que es Osasuna, que cuando lo ha demostrado es muy difícil de ganarle, sobre todo cuando juegas en el Sadar. Entonces veremos a ver cómo va en la próxima temporada un Osasuna que ha estado guay verlo esta temporada, pero ha estado ahí raspadito. Aprobado raspadito. Un toque de atención para Osasuna para la temporada que viene. Y bueno, pues ya yendo a otra de las decepciones, tenemos al Sevilla. Un equipo que es que no hemos hablado antes. Es que hay equipos que son extraños a la hora de analizarlos. Porque, decepción. Bueno, el Sevilla se ha salvado. ¿Esperábamos algo más del Sevilla que no fuese esto? ¿Intentar salvarse? No, porque tampoco esperábamos, se le podía pedir al Sevilla que tuviese aquí una clasificación a Conference o algo así. Pero el problema es cómo han sido las cosas. Es un equipo que sí que al principio con Matías Almeida fue un equipo Parecía que tenían competitivo, identidad. efectivamente Identidad. competitivo, estaban todo el rato luchando, porque lo que no tenían de fútbol lo conseguían luchando. Pero el problema es que luego después el mensaje de Almeida como que parece que va desapareciendo en sus jugadores, no aparecen los resultados y no empiezan a ir bien las cosas. Se terminan echando a Almeida, viene Luis García Plaza, que
tiene un principio raro en Sevilla porque se encuentra una situación de crisis absoluta en la que se le exige una serie de cosas, se le intenta meter una presión que él está diciendo, tranquilos, vamos a ver, ahí hubo un poco de cosas raras porque los resultados tampoco salían, pero bueno, al final consigue salvarse, siendo un equipo que es que tiene muy poquito, gracias, yo de verdad lo digo, el Sevilla se salva en gran parte gracias a Cor Adams, un jugador que desde que vuelve de la Copa África es una salvajada, un tío que de verdad lo digo, a 25 de mayo de 2026, como este tío no ha sido titular más partidos, porque es que da igual, con cualquiera de los dos, con Almeida y con Luis García, ha terminado saliendo muchas veces desde el banquillo. Que yo entiendo que dices, bueno, a lo mejor pones un jugador que te aporta más en segundas partes o algo así. ¿Yo qué quieres que te diga? Para mí, acordado desde el inicio, creo que puede aportar muchísimo al Sevilla, sobre todo viendo que cuál es la alternativa en punta. Isaac Romero, que no ha tenido su temporada, Mopé, que sí que debutó con ese golazo, pero luego después tampoco ha sido la gran cosa. O sea, no lo entiendo. Yo le hubiera dado más galones al nigeriano también, porque es un futbolista que está muchísimo más contrastado que los otros dos. Y al final, en estas situaciones en las que el cinturón aprieta, tienes que coger a los que se digan, mira, cuando la mierda llega hasta el cuello, hay algunos que van y otros que se quedan. Y Agor Adams ha sido un futbolista clave y capital que ha hecho que el equipo pues remonte y que finalmente acabe, pues eso, sellando una salvación, pero con una temporada bastante decepcionante. Venían con Matías Almeida, que era un entrenadorazo como la copa de un pino, hacen ciertos fichajes que dices, bueno, con lo que hay, las arcas del Sevilla, que es muchas pelusas de polvo, pues hacen un buen mercado realmente y traen jugadores que al principio de temporada dicen, oye, se han puesto en Europa, vamos a ver cómo sucede la temporada. Pues desde ese momento es cuesta abajo y sin frenos, Literalmente. no hacen nada, entra pues la desconexión absoluta y al final nos encontramos con un equipo que está hasta ese partido contra el Real Madrid, que lo pierden, pero gracias a sus rivales se acaban salvando. Entonces, cosas a comentar de este Sevilla. Es un equipo que tiene cero fútbol. Es de los peores equipos jugando al fútbol de la categoría. El medio del campo del Sevilla da pavor verlo. Sí, sí. Tiene jugadores que en contextos con otro jugador que le ayudara serían fabulosos. Me ha gustado mucho el papel de Gueye en el Sevilla porque ha hecho grandes partidos. Pero claro, le pones al lado a Agumé. Ostras, es un papelón, ¿eh? Es un papelón, un papelón. Porque son jugadores absolutamente destructivos, nada creativos. Entonces, si no tienes un perfil que te ayude Gueye, perdón, era Mendy. Si Sí. no tienes jugadores que te ayuden a crear, pues es complicado, porque luego tienes a Gibril So, que es un futbolista muy bueno, pero Gibril So es un futbolista muy bueno como llegador, como un box to box. O sea, esa pieza de un creador de juego se ha notado muchísimo. Y al final han puesto y han optado por poner ahí a Oso, que empezó como lateral izquierdo la temporada. Y no ha hecho del todo un mal papel el canterano del Sevilla, pero también hay que destacar que, joder, le has dado toda la responsabilidad a un canterano y al final no es el que tiene que... Al final sí es el que se ha puesto pues los galones, ha echado al equipo a la espalda junto a otros canteranos del conjunto hispalense, ya sea Quique Salas, ya sea Juanlu, ya sea el propio Carmona, incluso aunque no haya tenido una temporada muy destacada, Isaac Romero también ha intentado echarse el equipo a la espalda para ver un poco cómo sacar las castañas del fuego. Entonces, es un equipo que, bueno, se han salvado, vale, han conseguido un objetivo que era clave con la plantilla que había, pero aún así la han peleado hasta la última jornada y eso es un equipo que de la magnitud del Sevilla, que hace prácticamente 3 temporadas era el campeón de la Europa League, Sí. ganando a equipos como el Manchester United por el camino, que no te puedes permitir. No, y sobre todo porque este Sevilla, en varios momentos de la temporada, en cuanto a puntuación se refiere, ha sido de los peores de toda la historia. Entonces, eso señala mucho. Y es un equipo que lo han intentado sujetar los chavales de la cantera. Sí, Por ejemplo, la defensa, que era un apartado que tenía muy débil. Ahí el Quique Sala sí que ha dado un paso al frente, la verdad, sobre todo muy buen futbolista. esta parte final de la temporada.
Y también otro jugador que ha estado estos últimos partidos teniendo apariciones y no lo ha hecho del todo mal es Andrés Castrín, también central del filial sevillista. Y poco más en la defensa, o sea, de verdad, la defensa ha sido una cosa terrible. También cuenta con la lesión de Marcao, pero Marcao tampoco que fuese una cosa muy espectacular. Donde sí que ha sujetado, o sea, la persona, hemos hablado de Adams arriba, pero es que ha habido una persona que ha sujetado el equipo de Que para evitar, mí ha sido el mejor, vamos, el mejor futbolista de la temporada del Sevilla, el mejor. evitar goleadas, evitar todo. O sea, si a alguien se le tiene que decir que el Sevilla se haya mantenido en primera división, de verdad os lo digo, esa odisea la jodimos. O sea, lo de este Oh, señor, yo no sé, todo, la de puntos, o sea, estaría interesante verlo de alguna forma, la de puntos que le ha dado al Sevilla, el dios porque griego. sí, totalmente. Y un jugador que veremos a ver cuánto le echan de menos porque está prácticamente imposible que se quede en el Sí, Sevilla para empezar porque no es de su propiedad, está cedido. es del Nottingham Y Forest, si no me equivoco. creo que sí. Entonces, no, viendo la realidad económica del Sevilla, veo muy difícil que Blajo Dimos pueda volver al Sevilla. Y luego encima la Y opción B es Nyland, que es absolutamente terrorífico. Ya se le vio el otro día en el partido contra el Celta, el gol de Ilais, que se zampa. efectivamente, Es además terrorífico. que va a salir. Entonces, vamos a tener movimientos en la portería sevillista. Veremos a ver qué pasa, porque también es un equipo que ha estado muy marcado bueno, por la realidad extradeportiva de alguna forma, por todo el tema de la presidencia, de la inestabilidad que hay dentro de ella, la realidad económica, la división con la afición y la directiva, ahora también con todo el tema de la compra del Sevilla por parte de Sergio Ramos. O sea, Que parece que eh, se cae, ¿no? Está muy... está la situación extraña en muchos aspectos, por eso el contexto era muy difícil, la plantilla era muy complicada, entonces al final se ha mantenido en primera. Bueno, pero aún así ya tenemos que poner en decepción porque todo lo que engloba a este equipo hace que las cosas se hayan salvado, no sabemos ni cómo, porque en otro contexto, es que en otro contexto no, porque el contexto es horroroso, pero en otras circunstancias este equipo desciende. Sí, totalmente. Totalmente este equipo hubiera descendido si no tiene esa casta de la cantera, sobre todo que han sido los chavales los que han sacado al equipo hacia adelante y los que han evitado que el Sevilla hubiera bajado a segunda división, siendo totalmente una situación pues crítica, sobre todo por cómo están las cuentas en el equipo sevillano. Así que veremos qué tal la temporada que viene, mucho trabajo que hacer del Sevilla, sobre todo también qué pasa con esa venta para ver quién es el valedor del proyecto, si es Sergio Ramos finalmente, si es del Nido Hijo el que sigue con el proyecto, así que veremos un poco qué pasa. Luego, uno de los fracasos también más grandes, una de las decepciones más grandes de esta temporada es el Real Madrid, señores. El Real Madrid, que ha hecho una temporada absolutamente catastrófica, ha destituido a Xavi Alonso, como ya sabéis, en enero el entrenador Donostiarra se despedía del conjunto madrileño con una etapa muy extraña en la que las polémicas, la ruptura con el vestuario fue algo capital para que su proyecto no funcionara y luego cogió los mandos Álvaro Arbeloa. Y el entrenador del Castilla, que cogió los mandos del primer equipo, empezó fatal, con una derrota en Copa frente al Albacete, y eso ya, pues a lo mejor vaticinaba un poco de lo que iba a ser este tramo del bueno de Álvaro Arbeloa. Una plantilla que por nombre es la mejor de primera división, sin ningún tipo de duda. Creo que el Real Madrid por nombre es mucho mejor que la plantilla del Barça, pero el Barcelona es algo que no es el Real Madrid y es un equipo de fútbol. El Barcelona es un equipo de fútbol y el Real Madrid son estrellas. Y está pasando un poco como en esa primera etapa de Florentino, donde los galácticos hacían la guerra por su cuenta y aún así ese Real Madrid ganó ligas, ganó Copas del Rey y llegó a semifinales de Champions. O sea que, visto un poco en perspectiva, este Real Madrid desde la llegada de Kylian Mbappé está siendo un desastre y está habiendo un debate tanto interno como externo de quién tiene que quedarse, quién se va a ir, si finalmente te quedas con los dos jugadores y ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero papeleta muy complicada la que tiene ahora mismo el Real Madrid y más cuando hay elecciones a la vuelta de la esquina entre Florentino Pérez y el ya conocido Enrique Riquelme, empresario de la energía renovable, de Cox. Veremos qué tal, veremos qué proyecto ofrecen. Creo que dentro de poco, si no me equivoco, creo que va a haber hasta un debate en el propio canal del Real Madrid. Así que
Época rara y turbulenta para el conjunto madrileño que puede entrar en una nueva etapa deportiva que puede marcar su futuro, ¿eh? Hemos hablado de la inestabilidad en el Sevilla. El Madrid también está en inestabilidad, de una realidad diferente, Claro, aquí es más pero deportiva que otra cosa, claro, pero pero hay inestabilidad. O sea, es un equipo, por llamarlo así, que no es un equipo. O sea, son un grupo de personas juntas es como si hubieras que juntado el All-Star de jugadores sí, de Europa e sí. intentar ganar con eso, pero claro, es que eso es muy difícil que funcione. No, para nada. Un equipo que, más allá de los agresiones, supuestas agresiones ¡Buah! en vestuarios y todo eso, puramente en lo que se ve dentro del campo no han terminado de encajar. O sea, gente que incluso se chocan en posición. Ha habido momentos de la temporada incluso que Mbappé en esa zona de punta caía a la izquierda y veíamos juntos a Vinicius y Mbappé juntos por ahí. Salvándose, nah. No funciona. Y luego también otros jugadores que, por ejemplo, tampoco es que hayan tenido su temporada o han tenido su momento de la temporada en un momento determinado y otro ha desaparecido. Bellingham, al final sí que ha espabilado un poquillo, pero al principio mal. El tema Valverde, venía la lesión y todo, es que todo por mal, ¿eh? eso, Valverde, etapa Xavi Alonso, mal. Luego después sí que se convirtió durante un tiempo en goleador absoluto. De hecho, es el que sujetó un poco al Real Madrid en la parte un poco importante de la temporada, se puede decir así, con esos goles importantes en Champions, incluso también en la competición liguera. Camavinga horroroso. O sea, horroroso. Un papel tan lamentable que le ha costado su puesto en el Mundial. La irrupción de Thiago Pitarch, que bien, eso es de los puntos positivos que se le puede dar al Real Madrid y a Álvaro Arbeloa. Y en general, bueno, también la defensa mal, o sea, porque Dinhausen, esperábamos grandes cosas de él Ya ha perdido su y puesto en el Mundial también, que es algo que ya efectivamente, hablaremos en otro vídeo, pero pero mal. temporada rara la del el central hispano-neerlandés, la verdad. Sí, el Carvajal también, polémicas aparte, no ha tenido un buen Extradeportiva. nivel. O sea, el Eh, Real Madrid al final es un polvorín en el que las polémicas han ido de un lado a otro y han condenado a un proyecto con el que se esperaba que con la llegada de Kylian Mbappé fuera absolutamente ya demoledor. Venías de ganar una Champions siendo un equipo absolutamente arrollador en Liga, ganabas a todos los equipos, venías con un Carlo Ancelotti que había perdido en esa temporada, si no me equivoco, 2 o 3 partidos y tenías un proyecto de equipo absolutamente sensacional. Un Jude Bellingham que parecía que iba a ser el timón de este Real Madrid, con un Fede Valverde y Tchouaméni sujetando al equipo, con una doble punta de Vinicius y Rodrigo, que en principio iba a venir con Mbappé para sustituir al segundo mencionado y tener ya un equipo absolutamente imparable. Y no ha sido así. Mbappé ha cogido mucha cota de equipo, mucha cota de gol, mucha cota de ocasiones. Y, y eso afecta mucho sobre todo a funcionamiento de un equipo. Antes el Real Madrid yo sentía que funcionaba de una manera mucho más coral, pero desde la llegada de Mbappé no, creo que se juega mucho más a lo que quiere el francés y no le viene bien al Real Madrid. Y yo creo como por cómo está yendo el fútbol moderno, creo que un modelo a seguir es el PSG. El PSG no tiene ningún futbolista que te pase de los 25 o 30 goles, pero tiene 4 o 5 jugadores que te marcan 20, 18. Y al final yo creo que tener a todos los jugadores enchufados cuenta. En el Real Madrid los 3 máximos goleadores, si no me equivoco, son Mbappé con 40 o 41, Vinicius con unos 26 tantos, siendo su temporada más goleadora. De hecho, es el segundo máximo goleador del 2026 en todas las ligas europeas, solo por detrás de Harry Kane. Y el tercer máximo goleador es Gonzalo. sí. Y Gonzalo ha jugado 4 ratos. O sea, creo que el Real Madrid este verano debería desprenderse o de Vinicius o de Mbappé. Pero creo que no pueden convivir ninguno de los dos en un ecosistema en el que son dos jugadores que van a tender a caer a la izquierda. Entonces, la zona central es que ya prácticamente queda despoblada. Tienes que esperar a jugadores de segunda línea que lleguen todo el rato para intentar levantar un equipo que está absolutamente muerto. También tienen que fichar, obviamente, a un timón que mueva el juego. Porque sí, Bellingham es un jugador que tiene mucha calidad, Valverde es un jugador que tiene muy buen golpeo, pero no hay nadie con criterio en el balón. Se le ha dado esa responsabilidad a Pitarch y es muy joven todavía como para asumir ese rol y no hay todo y no hay Pedris todos los días. No.
en defensa también tienen que hacer algo porque, salvo momentos puntuales de Eder Militao, que es muy frágil, Hausen también momentos puntuales, que ha acabado bien la temporada, pero aún así no le ha valido para ir al Mundial con Luis de la Fuente. Y sí que es verdad que para mí ha sido muy criticado Alexander Arnold y a mí me ha gustado personalmente. Y luego Álvaro Carreras, que empezó muy bien con el equipo y al final se ha caído siendo el tercer lateral del equipo en el flanco izquierdo. Así que mucho trabajo que tiene que hacer el Real Madrid este verano. Veremos si llega Mourinho. Con todo lo de las elecciones parece ser que se ha parado porque en principio iba a hacerse hoy oficial, pero hasta que no haya un presidente claro, no va a cometerse el fichaje del entrenador luso. Así que veremos un poco qué pasa con el Real Madrid, pero absolutamente decepcionante el, el equipo madrileño, la verdad. Totalmente. Veremos a ver cómo va la siguiente temporada ya la organización, porque sobre todo lo que hace falta es respetar la figura del entrenador, que es lo que ha pasado aquí, que no había alguien que estuviese a cargo que supone que tiene que ser el entrenador, porque a Xabi Alonso te encargaste de quitarle todo tipo de autoridad, no se le Pero dejó tampoco trabajar. tampoco se respeta a Arbeloa, porque Efectivamente, y te iba a decir la que le eso por llama, otro lado. salen noticias en la que por lo visto jugadores en el banquillo le empiezan a llamar cono. Sí, 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 sí. Entonces, Por es eso complicado, es es complicado. complicado y necesita desde la directiva que se le dé el peso al entrenador, que es lo que parece que se pretende con esa confianza ahora en Mourinho, y sobre todo un perfil con carácter y que les ponga en regla a estos chavales porque de verdad no se creen los reyes del mundo y el problema es que necesitan a alguien que les diga, oye chavales, esto es un equipo, aquí no puede ir haciendo cada uno la guerra por su lado o aquí por grupitos, el grupito Mbappé, el grupito Bellingham o lo que sea, porque el problema es que si cada uno va a jugar así por su lado, pues va, cuando los resultados no salen, como es esta última temporada, por ejemplo, pues salen los momentos de tensión y es cuando se rompe totalmente el bloque entero. Así que Exactamente. Así que nada, veremos un poco cómo afrontan la siguiente temporada. Muy importante este tramo de elecciones porque se habla de que si gana Riquelme habría una españolización de la plantilla, se habla de un posible Jürgen Klopp. Así que bueno, habría que ver, habría que ver, habría que ver. Así que pues nada, vamos a ver qué pasa un poco con esta plantilla y veremos ya para la temporada 26-27, pero mucho que hacer, ¿eh? Mucho trabajo en Valdebebas. totalmente, muchísimo trabajo en Valdebebas. Y donde habrá que ver si tiene mucho trabajo también en mercado de verano es en el otro lado de Madrid, en el Atlético de Madrid, que también lo hemos puesto en decepción. Aquí a lo mejor alguien nos dice, pero ¿cómo vas a ponerlo en decepción? Si llegó a las semifinales de Champions, a la final de Copa del Rey, ya, pero vamos a ver, no gana títulos al final el Atlético de Madrid y sobre todo lo más reciente que tenemos, que es ese último partido de liga donde se jugaba esa tercera plaza, pierde 5-1 contra el Villarreal. O sea, es una barbaridad el Atlético de Madrid, sobre todo en Liga, un papel bastante flojo y un equipo que es que el ADN del equipo Cholo Simeone, competir, fortalecerse en defensa, no lo hemos visto en muchos momentos de la temporada como puede ser este último partido y jugadores sobre todo que se les hizo una inversión muy importante en el mercado veraniego que no han terminado de funcionar como puede ser Johnny Cardoso, o algunos que han funcionado un poco más tarde, porque sí que empezaron mal. Véase a lo mejor los Pubil, Ruggeri, que sí que, sobre todo Pubil, muy bien. Ruggeri sí que ha tenido momentos de la temporada que sí y no. Y luego después la mala suerte, por ejemplo, de Pablo Barrios con todo el tema de las lesiones, que es un jugador que es muy importante en el Atlético de Madrid para que este equipo juegue. Alex Baena no ha terminado de ser el Alex Baena que se esperaba cuando lo fichas del Villarreal. Y luego Julián Álvarez, que se pegó mucho tiempo sin marcar, la verdad. Luego después sí que cuando ha estado fino, pues ha sido un jugador importante. Solo también tuvo su momento de estar marcando como un auténtico loco. Lukman, su incorporación, sí que ha estado bien por el hecho de refrescar el equipo, un jugador más vertical. Pero en general un equipo de Cholo Simeone que tiene de nuevo, como otros que hemos mencionado, dos caras, como un equipo que ha competido bastante bien, sobre todo cuando ha sido la competición en Copa del Rey y en Champions, pero que luego en Liga es que ha sido como una dejadez, desde mi punto de vista, sobre muchos momentos de, bueno, estamos centrados en lo otro, en Liga, vamos con lo que vayamos, vamos tirando y hasta donde lleguemos, y al final pues ha perdido esa tercera plaza que creo que les tiene que hacer bastante daño.
Sí, o sea, para mí es una decepción en el sentido de que no han querido más. El Cholo no ha querido más. Ya. Al final han conseguido unas semifinales históricas que se les escapa la final por muy poco y pierden la final de Copa del Rey en penaltis. Ahí hay que dársela al Atlético de Madrid porque llegan hasta instancias finales de ambas competiciones, que es algo muy complicado. Pero es que en Liga el papelón es brutal. Y luego encima no te llevas ninguna de las otras dos competiciones. O sea, Claro. es otra temporada en blanco del Atlético de Madrid. Tampoco consigues esa clasificación a Perdón, no, sí, consigues la clasificación a Supercopa, pero no consigues ni ganar la Copa del Rey, que tendrías que haberla ganado en principio, siendo tú superior a tu rival, y es que se demuestra que en el minuto uno ya te comen la tostada. Mm. Y luego en la Champions League es más cuestión de suerte. Sí que es verdad que en ese segundo partido en el Emirates Stadium hay un par de penaltis polémicos que sí que se podrían haber pitado, pero no puedes vivir de penaltis. O sea, es otra cosa que le pasa al Real Madrid, vivir de penaltis. No puedes vivir de esas acciones aisladas, tienes que generarte tus propias ocasiones. Y es que no recuerdo una jugada del Atlético de Madrid en ese partido en la que dijeras, ostras, ocasión No. clarísima de gol. Encima te quitas a tus tres jugadores que más peligro generan, Lukman, Julián, por cuestión de lesión y Griezmann, y se te cae el equipo completamente en la faceta ofensiva. Así que a ver qué tal el Atlético de Madrid, que tiene nuevos dueños. Se supone que van a hacer una gran inversión este verano. Sobre todo creo que van a hacer una inversión en la parte de los centrales. Sobre todo también creo que traerán un lateral izquierdo y un centrocampista ya más consagrado, porque pues eso, entre que Coque está bastante ya mayor y no creo que le queden ya muchas temporadas en el Atlético de Madrid. Aún así ha hecho una buena temporada Mm. el capitán del Atlético de Madrid, y luego también Pablo Barrios, el pobre es de cristal y no puedes confiar en su continuidad de momento hasta que te lo demuestre. Creo que van a buscar algún perfil ahí en el medio del campo, así que veremos qué tal el Atlético de Madrid, pero una temporada decepcionante sobre todo porque han tenido cerca dos logros que hubieran sido históricos para el equipo, pero que a la vez, por haber intentado conseguir esos dos logros, han abandonado la competición doméstica, dejando claro que necesitan un poquito más para poder ser más constantes en las tres competiciones. Sí, totalmente. O sea, lo estaba pensando mientras que estabas hablando. Hemos visto la versión esta del Atlético de Madrid puramente en los partidos contra el Barça, ya sea el de Copa del Rey o el de Champions. Un Atlético de Sí. Madrid que es capaz de dominar, de generarte muchísimo peligro, de golearte, y luego las vueltas, un Atlético de Madrid que va a salir a verlas venir. O sea, sale a verlas venir y empiezan a marcarle, a marcarle, a marcarle, pero no hay un cambio de plan. A verlas venir, a ver hasta dónde aguantamos y todo eso. Ese Atlético de Madrid lo hemos visto en muchos momentos de la temporada. Y yo creo que es un estilo de juego, el verlas venir que, o sea, no puedes jugar así con los jugadores que tienes. O sea, sinceramente, es que tienes jugadores para seguir yendo. No vas a ir a lo mejor ganando en el global de la eliminatoria por goleada, ir a querer marcar goles como un auténtico loco porque vas a dejar mucho espacio atrás. Pero atacar también, cuidar la defensa, pero atacar a veces la mejor defensa es un buen ataque, porque si no te vas a quedar embotellado atrás y sobre todo contra equipos como el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, que te hacen muchísimo daño porque tienen jugadores de gran calidad, pues vas a sufrir muchísimo. Entonces, ese es el apartado del Athletic que yo creo que ha perdido en algunos momentos esa solidez defensiva que sí que es característica del Cholo Simeone. Aunque sí que quiero destacar, por ejemplo, el papel de Juan Muso, que ha estado de portero titular durante mucho, o sea, durante la parte clave de la temporada debido a esa lesión de Oblak, y donde el argentino, la verdad, ha cumplido bastante bien y hay que dársela porque era una tarea complicada y sale bastante reforzado. Así que nada, con esto yo creo que ya podemos pasar a las sorpresas, ¿no? Diríamos. Efectivamente, pasamos a la parte un poquito más positiva. Y en las sorpresas, la sorpresa es que mañana seguirá este vídeo porque ¿cómo vamos a hacer en un único vídeo hablar de todos los equipos? Sería algo completamente imposible y que nos estaríamos aquí un par de horitas, la verdad. Así que yo creo que es lo mejor, ¿no, Israel? Sí, es lo mejor. Nos hemos tirado bastante tiempo, no lo teníamos plenamente calculado, pensábamos que íbamos a tardar un poquito menos, pero es que es absolutamente inabarcable hablar poco de todos los equipos si queremos abarcar, pues eso, toda la temporada de cada uno de ellos y hablar de esos puntos positivos, negativos, qué cosas mejorar y qué cosas tienen que mantener. Así que lo mejor creemos es hacer un vídeo en dos partes. Lo que vamos a hacer ahora después de esto es planificar ya los siguientes dos, que serían las sorpresas, ganadores y un equipo ahí. Sí. Eh,
está ahí, que ya veréis quién es. Y Que nada, hagan apuestas también en este vídeo, ¿eh? que hagan apuestas, apostad. ¿Quién creéis que es? Y nada, esperemos que os haya gustado mucho este vídeo, que es un poco hablando de la parte más negativa, de esos Sí. equipos que no han hecho o que no han conseguido esos logros más esperados de ellos, pero aún así, ahora viene la parte que va a ser más positiva, los que han sido más sorpresa, esos ganadores de esta temporada, los que salen más reforzados y que han conseguido sus objetivos de manera clara y absoluta. Así que nada, podremos dejar ya esta parte por aquí, ¿no? Efectivamente, habéis visto la cruz y mañana veis la cara de la liga. De hecho, no descarto que el título del vídeo vaya por ahí, ¿eh? De la cruz de la Liga Española o algo así. Pero bueno, ya está. Mañana más y mejor, mañana parte más positiva. Así que suscribiros, dale like, compartid y todo eso para que llegue a todo el mundo este gran macro conversación, Joder. resumen de todo lo que ha sido esta Liga Española. Así que nada, nos vemos mañana de nuevo aquí, en Directores de Orquesta. Así que Un venga, saludo a todos. chao. Adiós.